yo por una parte, porque claro, yo también, el contenido de lo que hago también es muy peculiar, sería menos provocativo, pero el hecho de decir, no, yo estoy escribiendo andaluz de acuerdo a unas normas ortográficas, esa reclamación es mucho más poderosa que lo que hace, con todo mi respeto, porque es Malacara o cualquiera, o sea, muchísima gente hemos escrito, yo antes incluso de utilizar la norma ortográfica EPA, pues he escrito andaluz así un poco a lo loco, pero claro, eso no hace tanto daño, mucha gente que te presupone una menor cultura y una menor capacidad cognitiva, dando yo una conferencia en inglés, me bajé de dar la conferencia en inglés, había unos franceses por allí, me puse a hablar con ellos en francés y de repente se me acercó uno, ¿no? Que había visto mi nombre, evidentemente no era ni inglés ni francés, se me hace un perfecto castellano centro peninsular, ¿no? Ay, qué bien lo has hecho, me ha encantado tu conferencia, no sé cuánto, no sé qué. Y ahora me vuelve a decir, yo, pues muchas gracias. Hostia, que eres andaluz, ¿cómo hablas tan bien inglés y francés siendo andaluz, ¿no? O sea, y sinceramente a mí me apetecía mucho traerte por aquí porque lo tuyo no deja de ser un emprendimiento, una iniciativa de la hostia y que además lleva un movimiento detrás, un movimiento muy interesante y que si te parece pues poquito a poco lo vamos a ir descifrando. En primer lugar, Pintarrajeo, ¿qué puedes contarnos de esa persona que hay tras el antifaz de Pintarrajeo? hombre, de la persona tampoco te puedo contar demasiado porque evidentemente, y además es una pregunta que me hacen de vez en cuando en las entrevistas, ¿no? Lo que pasa es que si analiza un poco lo que hago yo, precisamente que si nos fijamos, por ejemplo, yo lo que hago es escribir en las paredes, no escribir en frases andaluzas o frases mías, que ya luego comentaremos un poquito más en detalle, pero yo una de las peculiaridades de lo que hago es que nunca firmo, ¿no? Y uno de los objetivos de cuando yo empecé este proyecto artístico allá por 2017, en el mundo artístico del arte urbano, el arte en la calle, pues hay dos grandes bloques bastante bien diferenciados, ¿no? Que son por un lado lo que son los grafiteros, ¿no? Y por otro lado los artistas de bellas artes, muralistas, etcétera, etcétera. Y además están bastante enfrentados y hay pocos ejemplos de gente que sea respetada por igual en los dos mundos, ¿no? Pero tienen un denominador común que es el poner al artista o el nombre, ¿no? Los grafiteros van siempre escribiendo su nombre, los artistas siempre firman, o en su mayoría firman sus obras. Yo mis obras nunca van a firmar. De hecho, una de las cosas que yo quería era que el protagonista fuese precisamente el espectador. O sea, yo dejo la obra y yo no firmo ni se queda escrito nada de quién está detrás. Podría ser tú, podría ser el que está mirando, ¿no? Porque si dejas solamente al espectador delante de la obra, pues lo que le estás dando prevalencia es al espectador y a qué siente el espectador cuando se enfrenta a esa obra. La persona que está detrás, pues efectivamente, tanto a nivel artístico como a nivel discursivo, porque yo nunca jamás enseño públicamente mi cara, ni nunca explico nada de mi vida privada, también era un poco para distanciarme un poco de esta individualización y este culto a la personalidad y este qué guay es la persona que está detrás, etcétera, etcétera. Entonces, de la persona que está detrás no te puedo contar mucho y precisamente a lo mejor lo interesante es que no es lo importante la persona que está detrás. Yo creo que si este proyecto ha funcionado, evidentemente hay una persona detrás, no va a ser un trastorno, pero que lo importante no es quién sea yo, ni qué tenga yo detrás. Lo importante es que la obra, que es lo que si algo tiene importancia en la obra, al final es lo que tiene importancia porque ha resonado con la gente y ha tenido el impacto que ha tenido gracias al valor de la propia obra, no porque haya fulanito o menganito detrás, ¿no? De lujo, maravilloso. Lo que así muchos de nuestra gente que hoy te esté viendo se preguntará, porque bueno, yo estoy por seguro que muchos de ellos te conocen y además que te siguen desde hace mucho tiempo, pero hay otros tantos, bueno, pues para aquellos que no te conozcan, ¿qué puedes decirlo? O sea, ¿qué reivindica el Pintarrajeo? Eso pues es una pregunta un poco compleja, ¿no? ¿Qué reivindica? Pues yo creo que hay muchas reivindicaciones, hay como muchas capas de reivindicación detrás de lo que hago yo, ¿no? Porque bueno, el que me conozca lo sabrá, el que no me conozca, pues yo básicamente lo que hago es que yo intervengo como un rotulador, no uso nunca colores, ni hago pintadas grandes, suelen ser pintadas chiquitillas, que suelen estar por lo general así en salientes de edificios, en esquinitas, a la altura de los ojos.
Escribo siempre en andaluz, que luego comentaremos el tema del andaluz escrito. Y hago una... Yo siempre digo que mi literatura es una mijita tramposa, porque en una ocasión te puedo escribir una frase hecha, pues yo qué sé, mejorcita de lo mío, que esa frase no es mía, evidentemente. Y en otras ocasiones sí es producción de versos míos, porque tanto tú que no entiendes el andaluz, esa frase es mía. O la vida entera entre alegría y petenera, o yo qué sé, eres la torrija de mi cuaresma, o eres el aceite de mis tostadas, ¿no? Entonces yo mezclo un poco lo popular, hago mío lo popular y hago lo popular lo hago mío, ¿no? Entonces, claro, esa es más o menos la descripción. Y entonces ahora ya en ese marco, porque el que no lo sepa, pues, es difícil. ¿Qué reivindicación hay? Pues yo creo que hay muchas cosas diferentes, ¿no? El primer lugar, bueno, típico, que eso es vandalismo, ¿no? Yo la primera reivindicación que hago, más que una reivindicación, una pregunta, ¿no? Hay una frase que me gusta escribir mucho cuando me encuentro un muro especialmente reventado, ¿no? De una casa, una cosa que es un muro que está completamente destrozado, y a mí me gusta mucho poner los muros destrozados. Ahora este muro es poesía, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Un muro reventado sin nada escrito o un muro con un verso? Y voy a más, ¿qué vale más? ¿Tu derecho a tener una propiedad privada inviolable que estando en la calle o mi derecho a expresarme? ¿No? Entonces yo, para empezar, me estoy pasando un poco por ahí por el arco del triunfo un supuesto derecho inviolable como es el derecho de la propiedad privada, y además no destrozándolo, sino que a mí mucha gente me ha dicho, yo me has escrito en la casa, tío, qué guay, tío. O sea, porque como lo que yo hago no es... Me sorprende un poco, porque ya no, pero al principio sí me sorprendí un poco. Lo mío no es tan percibido como vandalismo, como destrucción. Realmente, bueno, en ese caso no es un delito, sería un deslucimiento, a no ser que fuese a escribir yo en un BIC, ¿no? Un bien de interés cultural, cosa que nunca hago, evidentemente. Escribo en sitios que no tienen un valor cultural, histórico, etcétera, etcétera, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí que yo creo que esa es la primera reivindicación, mi primera reivindicación, ¿no? O sea, yo viajo, voy por la calle y me meten por los ojos por anuncios de bebidas carbonatadas, de hipotecas estafadoras, de mil mierda, que a mí nunca nadie me ha preguntado nada. Y las grandes corporaciones pueden hacerlo y yo no puedo hacerlo. Entonces, yo lo primero que hago es plantear ese debate, esa tensión entre el derecho a ejercer el arte de manera libre y el derecho de la propiedad privada. Esa es la primera reivindicación o cuestionamiento que hago yo. Por otro lado, ya esto sí a lo mejor es más reivindicación. Yo reivindico nuestra cultura, o sea, yo reivindico, creo que esa frase que posiblemente haya sido la frase más famosa que he escrito, la de Cateto, tú que no entiendes el andaluz, ¿no? Yo creo que esa frase engloba muy bien el proyecto, ¿no? Porque es un poco hasta las pelotas, ¿no? De que tú, por hablar andaluz directamente, ¿no? A ti ya se te presupone, la gente